Bienvenidos a la consulta del Dr. McGuffin, enfermos de lo macabro. Kevin Williamson era un absoluto desconocido cuando revolucionó Hollywood. Con 2 guiones consiguió resucitar un género y volverlo a poner de moda. Su adaptación de la novela Sé lo que hicisteis el último verano de Louis Duncan pasó de ser una novela de suspense a un slasher que reventó las taquillas. Su siguiente script, que escribió solo en casa viendo un documental sobre el destripador de Gainesville, lo catapultó a lo más alto. Os hablo de Scary Movie, o como acabó llamándose, Scream. Acompáñame para descubrir la historia de la saga. Antes de empezar, recuerda marcar el pulgar, suscribirte y marcar la campanilla para estar al día de lo mejor en cine, terror, cómics y noticias. En 1996 se estrena Scream, basada en el guión de Williamson. La historia es sencilla. Sidney Prescott, Neve Campbell, está siendo asediada por un asesino enmascarado, Ghostface, que está matando a sus compañeros del instituto en Woodsboro. La periodista Gail Weathers, Courtney Cox y Dewey, David Arquette, intentan descubrir quién se oculta detrás de la máscara de Ghostface. En un principio, Drew Barrymore tenía que ser la gran estrella, pero prefirió reservarse un papel secundario, pero que pasaría a la historia. En la dirección, Wes Craven, después que la productora Miramax tanteara a diversos directores como Oliver Stone o Robert Rodríguez. La combinación de humor, referencias cinéfilas y la dirección certera la convirtió en todo un éxito que, junto con Sé lo que hicisteis el último verano, inició el resucitar del slasher. La máscara de Ghostface está basada en el cuadro El grito de Munch, y en el guión en el personaje de Dewey moría. Justo un año después se estrenaba la secuela de nuevo con Kevin Williamson en el guión y Wes Craven a la dirección. En esta ocasión, Sidney Prescott estudia en la universidad, donde un copycat decide hacerle de nuevo la vida imposible. Aquí tenemos diversos puntos interesantes que le insuflan aire fresco. La relación entre Dewey y Gale, emparentar el trágico pasado de Sidney con la mitología griega y la adaptación de los hechos ocurridos en una película llamada Stab. Se le dio luz verde al proyecto muy rápido, ya que Williamson ya tenía en mente el argumento antes de acabar la primera. Debido al buen ambiente del anterior rodaje, todos los actores quisieron repetir. Una de las nuevas incorporaciones, y la más problemática, fue Sarah Michelle Gellar, que audicionó para diversos papeles para acabar interpretando a Cece. Su comportamiento disgustó a buena parte del equipo. En el estreno de la cinta se regalaron disfraces de Ghostface, al igual que se ve en la cinta ficticia Stab. La filtración del guión obligó a los responsables a cambiar ciertas cosas de la trama, incluso a los asesinos. En el año 2000 se estrenó la tercera entrega. Esta vez Kevin Williamson solo aportó un bosquejo del argumento que remató Ehren Kruger. Y de nuevo en la dirección Wes Craven. La historia se sitúa en Hollywood, donde se rueda una nueva entrega de Stab, y Ghostface vuelve a hacer de las suyas. El trío protagonista se junta allí y descubren que el pasado de Sidney es un elemento clave. Aunque todo el equipo tenía ganas de volver a rodar, era complicado encontrar las fechas debido a sus apretadas agendas. La historia tenía que situarse en un principio en Woodsboro, pero decidieron llevarlo a Hollywood para darle más empaque. 9 años después se estrena Scream 4. Kevin Williamson escribió el guión, pero no pudo estar en el rodaje. Wes Craven repitió en la dirección. Sidney Prescott vuelve a Woodsboro para presentar su biografía, y eso conlleva una nueva masacre a manos de Ghostface. Dewey, que ahora es sheriff, y Gale, intentando lavar su imagen, ahora están casados e intentan desenmascarar al asesino.
La incorporación de muchas caras jóvenes intentó revitalizar la saga para llevarla por nuevos caminos. Aunque Williamson se implicó mucho, no tuvo la impronta deseada, ya que por contrato tenía que llevar la producción de la serie Diarios de Vampiros. Neve Campbell rechazó ser la protagonista en un principio, y Gale y Dewey estaba pensado que ya fueran padres. En 2022 llegó una nueva entrega de la franquicia. La dirección recae en la dupla Radio Silence, y el guión es de James Vanderbilt y Guy Busick. Aquí seguimos las andanzas de Tara y Samantha Carpenter, Jenna Ortega y Melissa Barrera, las cuales sufren la maldición de Ghostface tomando el testigo de Sydney. A medida que se acumulan los muertos, descubrimos lo que une a las dos generaciones. La muerte de Wes Craven, la mala recaudación del anterior y los escándalos sexuales de Harvey Weinstein dieron al traste con las dos secuelas pensadas para Scream 4. Paramount compró los derechos de la franquicia y decidió darle nuevos aires, aunque conservando los protagonistas de las anteriores. La cinta se convirtió en un éxito inesperado. Justo un año después llega la continuación con el mismo equipo detrás, pero con dos grandes diferencias. No aparece Neve Campbell y la nueva generación ocupa el protagonismo. Las dos hermanas Carpenter y sus amigos se trasladan a Nueva York, pero también Ghostface. La gran ciudad, el retorno de viejos personajes y el respeto por la franquicia la consolidan como una gran aportación. Neve Campbell rehusó aparecer por no estar satisfecha con su salario. Las dificultades de rodar en Nueva York hizo que se rodase en Montreal, Canadá. Con una séptima entrega en desarrollo, la franquicia sigue viva. A pesar de las pérdidas de sus máximos responsables, ha sabido crearse un nuevo camino. ¿Eres fan de la saga? ¿Quieres que repase otra franquicia? Escríbelo en los comentarios y marca un like. Hasta la próxima, enfermos de lo macabro.